Bueno, buenas tardes con todos. Les voy a contar un poco lo que hice como trabajo de disertación. El tema es la danza como medio de inclusión social, es el caso de la Escuela Itinerante de Artes Guandul. Como hipótesis se partió de la idea de que Guandul introduce a sus participantes en un proceso de aprendizaje dancístico y crea una relación entre las localidades directas y este tipo de procesos. Esto ha generado la inclusión social de las y los participantes y a la vez ha aportado al desarrollo humano en sus medios sociales inmediatos. Como marco teórico se utilizaron algunos conceptos. En primer lugar, el desarrollo humano sostenible, partiendo de una visión integral, es decir, aportar a un desarrollo que no sea únicamente una cuestión individual, sino que en una primera instancia promueve un desarrollo personal para luego promover el desarrollo de una localidad, generando algunos procesos sociales. Partiendo de la premisa de la dignidad humana, a la vez premisa y objetivo. El aporte particular del desarrollo humano sostenible es reconocer las humanidades y las potencialidades de los diferentes individuos. Esto nos remite a otro concepto, la inclusión social. La inclusión social entendida por colocar en la misma condición a todos los individuos, a todos los ciudadanos para el cumplimiento de sus derechos. A su vez, surge un concepto, el concepto de arte social, entendido arte social por tres cosas principales. Primero, un arte que promueve el diálogo y construye tejido social a través de la participación. Un arte que aporta al desarrollo integral de los individuos y de las localidades y que a su vez genera tolerancia, es decir, un arte que no se remite a un tipo específico de personas, sino que más bien es inclusivo en sus prácticas. Y de este arte surge una manifestación, en este caso específico, la danza. La danza igual entendida como tres cosas, como una actividad física, como una disciplina y como una expresión artística. Esto como una actividad física aportando a la salud, como una disciplina, es decir, promoviendo actitudes, comportamientos, y como una expresión que visibiliza las subjetividades humanas a través de la corporalidad. A su vez, desarrollo humano sostenible nos remite a otro concepto, que es la sostenibilidad, entendida como el empoderamiento a través de la participación activa de los individuos. Y el desarrollo local. Esto un poco surgiendo también del desarrollo humano sostenible, se puede decir que como marco teórico se utilizó una mixtura que tenía como una premisa grande el desarrollo humano sostenible, pero a la vez se analizaba lo que sucedía dentro de la localidad. Como marco normativo se ampara en dos cuestiones específicas. En una primera instancia, la Constitución mediante el artículo 343, que promueve el desarrollo mediante el aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura. Y en el Plan Nacional del Buen Vivir mediante la Política 2, que fomenta la construcción y el desarrollo de las memorias sociales, tanto en sus expresiones culturales como en la producción artística. La Escuela Itinerante de Artes Guandul. Como introducción hay que mencionar que esta experiencia fue una experiencia cercana a las expresiones de identidad de la población del Chota. Guandul inicia sus actividades en un primer espacio como un acercamiento a la cultura del Chota, la cultura afro del Ecuador. Como antecedentes, el caso que se estudió en específico son la Escuela de Guandul, ubicada en San Juan de Calderón, o que estaba ubicada en San Juan de Calderón. Y este inició sus actividades en el año 2008, mediante un convenio con la Administración Zonal de Calderón y con el Ministerio de Cultura y con la escuela de la localidad, la Escuela Ingeniero Juan Sales Chacón. Una característica que a mí me pareció súper interesante de Guandul era el bagaje del talento humano, es decir, la formación que ellas tenían, las experiencias que tenían, yo las pude visualizar en dos partes, una formación académica y una formación artística. Una formación académica que les permitía contar con un bagaje en cuestiones científicas, en cuestiones antropológicas y de otras características, y en la cuestión artística se remitía al teatro, a la danza y a la música. Como actividades, las actividades que realizaba Guandul igual las pude visualizar en tres cuestiones específicas. La pedagogía, la manera en que se estaban dando las clases o que se les brindaba formación a las niñas que pertenecían a la escuela. La producción artística
las obras que se levantaban dentro de la escuela. Y la investigación es algo súper importante, ya que se estaba dando un aporte a la construcción de ciencia. Es decir, se estaban generando diálogos que tenían su parte académica, pero a la vez se las empataban con los lugares donde se desarrollaba la cultura. En este caso se realizaron algunos diálogos de saberes. Por ejemplo, en el diálogo de saberes musicales se contó con la presencia de personas que estudiaban la música académicamente, pero también con las personas que hacían bomba de chote. Entonces fue un ejercicio súper rico ver cómo se empataban en un solo lugar estos espacios para seguir construyendo ciencia. Como funcionamiento pude identificar algunas fases de la gestión social. Entonces también fue un ejercicio muy rico el poder ver que esta escuela, las personas que lo estaban manejando, sin saberlo, tenían un montón de actividades que llevaban a cabo que pertenecían a la gestión social. Entonces vi que es algo más bien virtual e incluso intuitivo para las propuestas sociales. En este caso hablo de prospección, es decir, contaban con algunos objetivos como propiciar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes que participaban, el brindar herramientas corporales que les permitan descubrir y construir diferentes formas de expresión artística a las participantes, el socializar el proceso, muy importante, salir de este espacio de Guandul donde ellas se forman, para regresar un poco y para hacer un espejo de lo que estaba pasando dentro de la localidad, y el crear espacios inclusivos de diálogo y aprendizaje. También las actividades, es decir, ya teniendo una obra, cuestiones también súper prácticas, cómo hacer contactos. Tenemos la obra, necesitamos vestuario, necesitamos un espacio, necesitamos algunas cosas. ¿Cómo se gestionan esos fondos para poder ejecutar estas propuestas? Y como sistematización, no como algo formal, sino más bien como un registro audiovisual que fue algo permanente. O sea, cuando yo llegué, había un montón de cosas que tenían hechas y yo le veía desde el lado de la gestión cómo se hace. Entonces no era una sistematización formal, pero existían registros que permitían sistematizar todo esto para tener un resultado más consistente. Como actores involucrados hay en algunas instituciones, en un primer espacio, el municipio de Quito mediante la administración zonal Calderón. Entonces, en un comienzo ellos tenían esta propuesta de los centros de desarrollo comunitario que se ubicaron allá, que fue el primer espacio donde en San Juan se estaba funcionando. Pero a la vez el manejarse de mano con el municipio, con una administración zonal, con una representación del sector público, implicaba algunas cosas, específicamente por el gobierno actual, algunas cuestiones más bien políticas, que sí significaron algunos problemas, algunas trabas, hasta el punto que Guandul tuvo que salir del espacio entregado por el CDC, por cuestiones políticas específicamente, fueron desalojados. De ahí en un segundo espacio teníamos el Ministerio de Cultura, que proveía sus fondos mediante los fondos concursables. Entonces fue igual el primer financiamiento, se puede decir, de esta escuela. El Comité Barrial Pro Mejoras de San Juan, que cuando sucedió con todo esto del municipio, del desalojo, en un comienzo brindó el apoyo, ya que el CDC son 2 pisos y uno de los pisos estaba acomodado. Entonces el un piso le pertenecía a la población, no era del municipio. Entonces en un comienzo les apoyaron para que sigan funcionando. Luego el municipio hizo una propuesta de desarrollar en ese mismo espacio un centro de cómputo, y ante esto ya Guandul decidió salir más bien de este espacio. La escuela, ingeniero Juan Suárez Chacón, que se tuvo en contacto con la directora de la escuela. Esto fue súper importante porque primero permitió visualizar el interés de la profesora por brindar un desarrollo integral a los niños de la escuela, acercando este proceso a Guandul y viceversa. Y a la vez generó igual un montón de procesos con los profesores de la escuela, incluso saber las actitudes diferentes hacia esta propuesta artística. Y en un último lugar, y el más importante, las participantes, el vínculo que se creó con las actores sociales a las que nos estamos refiriendo, que en este caso eran las niñas que en un comienzo pertenecían a esta escuela y tuvieron la oportunidad de tener esta formación. Como fases de la investigación, se elaboraron algunas cosas. En una fase exploratoria fue un primer acercamiento a Guandul, a las personas que son miembros de Guandul, para saber por qué iniciaron, cómo iniciaron, conocer un poco la historia, conocer a las niñas, un acercamiento más bien a todo este proceso.
Como una fase descriptiva se elaboró una sistematización de la experiencia de Guandul mediante la aplicación de algunas herramientas de investigación. Dentro de estas herramientas se elaboró una matriz de registro documental en las que se pretendía identificar un poco las presentaciones más bien que tuvieron las niñas. Se realizaron entrevistas a las participantes actuales de Guandul, entrevistas cruzadas a padres de familia para saber su postura, qué sabían, cuáles eran sus expectativas sobre la participación de estas niñas dentro de la escuela. Se elaboró un taller de investigación participante como un ejercicio súper rico de más bien ver con las niñas que esta historia salga más bien de ellas, de qué era lo que habían vivido, cómo se estaban sintiendo, qué han aprendido, qué es lo que esperaban. También se elaboró un sondeo de opinión a 85 padres de familia de la Escuela Ingeniero Juan Sárez Chacón para conocer también qué sabía la población, cómo habían conocido, qué era lo que pensaban sobre esta propuesta y cuál era su postura frente a esto. En una tercera etapa se tuvo una fase interpretativa en la que se elaboraron algunas variables para poder ir guiando esta investigación. En un primer espacio, la producción del arte por parte de las participantes, esto basándonos en lo que les decía del registro documental. Conocer el nivel de conciencia en los participantes del arte existente en sus producciones, saber si estas niñas diferenciaban una actividad física a la cuestión dancística que estaban viviendo, o sea, saber más bien cuál era su percepción sobre esto. La apreciación del arte por parte de la comunidad, o sea, en qué medida la población se estaba acercando, estaba conociendo, qué estaban pensando de esta experiencia. La inclusión social, si se estaba generando o no, y si se generaba, de qué manera. Y el aporte ya al desarrollo humano de los participantes. Como una fase proyectiva se trabajó con algunos elementos igual de gestión. En un primer espacio, la institucionalidad de esta escuela como organización, como fases y cuestiones de gestión, el financiamiento, el funcionamiento y la planificación como tres cuestiones principales para brindar sostenibilidad a esta propuesta, y la relación que se debía o se debería tener con las participantes, la relación con la población y con las instituciones públicas para poder realizar este trabajo de una manera conjunta. A su vez, como algo muy importante, la contextualización de esta propuesta, saber que por más que se elaboren algunos lineamientos, es necesario que esta propuesta, si se desarrolla en lugares diferentes, se tomen en cuenta, ¿no?, factores que definen las dinámicas de cada una de las localidades. Como hallazgos de la investigación, algunas cosas. En primer espacio, el conocimiento sobre producción artística que tienen las participantes. Esto se vio más en el taller, o sea, ver, ya en cuestiones de actitudes, o sea, si se les decía hagan algo, ver primero el ejercicio de roles, o sea, que ya había unas niñas que tenían liderazgo, pero a la vez participaban, y en cuestiones más de valores y de la vida, por ejemplo, que si hay una niña grande y hay una niña chiquita, y ellas tienen que compartir el espacio, empiezan a surgir cosas más bonitas y más humanas, como el cuidarle la una a la otra, ver cómo está, cuidar incluso sus cuerpos, ya que es una disciplina física, ellas tienen que saber algunas cosas para no lesionarse, y ver que ellas empiezan a cuidar también fue muy rico. Creo que es la herramienta de la que se arrojó más información. Cada niña tenía un cierto grado de conciencia y comprensión diferente sobre el arte existente en sus producciones. Entonces, cuando yo me acerqué a preguntarles esto, en un comienzo sí esperaba una definición de ellas, pero me encontré con algo de que más bien ellas, al término arte, lo tienen, creo que donde lo deben tener, como algo muy complejo, como algo dinámico, y aceptan con naturalidad esa complejidad, saben que es diferente para cada una de ellas y que implica algunas subjetividades, implica sentimientos, personalidades, experiencias. Como tercero, las niñas perciben como único apoyo externo el brindado por sus familias. Esto me pareció una crítica súper fuerte a la población y a las instituciones públicas. A la población, porque la población conocía esta propuesta, pero, o sea, Guandul salió y ya, fue algo que pasó. Y la población es una actitud, creo que de la sociedad, ver que las cosas pasan. O sea, se está vulnerando a alguien y solo pasa. Y de las instituciones públicas, más bien fue un acto violento y de atentar contra los derechos de las niñas, y ver que todo esto se da no en normalidad, pero sí en un mutismo social. Estas cosas se dan, no es el único caso, creo que se dan muchos y no se conocen, pero sí existe un tipo de mutismo y
muchas cosas que no se hablan. Como cuarto lugar, el acceso a una formación artística integral. O sea, Guandul no solo era un espacio de danza, creo que en eso radica su riqueza. No es solo un lugar donde las niñas van a hacer danza, es un espacio donde comparten experiencias, donde comparten vidas, donde conocen personas como las profesoras que sienten apoyo, sienten valores, pero también tuvieron acercamiento a otro tipo de exploraciones como son el teatro, la música, el hecho de también relacionarse con otras ramas fue algo súper rico. En quinto lugar, el fortalecimiento de la responsabilidad y organización de los padres para lograr un desarrollo integral de sus hijos. Entonces, esto fue como un reaccionante, o sea, era que al momento que aplicé el instrumento, los padres se sentían afectados y al menos, si es que luego no se organizaron, empezaron a sentir una inquietud que antes no habían sentido, o sea, la inquietud de ver qué está pasando con nuestras niñas, qué les hicieron y qué podemos hacer nosotros como padres. Y en la cuestión de organización era súper interesante porque son personas que trabajan la mamá y el papá y todos los hermanos para sostener, pero a su vez ellas sabían que este espacio era de las niñas. Entonces el sábado de mañana las niñas tenían que llegar a las clases, entonces ya se empezaban a organizar, a ver, el papá tiene que trabajar, pero va a hacer esto para poder llevar a la niña y luego yo no le puedo recoger, pero ellas cómo se van a organizar. Entonces también despertó un interés dentro de las familias. Análisis de los hallazgos. Como sostenibilidad, en algunas ocasiones Guandul ha trabajado de manera conjunta y temporal con instituciones públicas para el cumplimiento de propuestas concretas. Actualmente no cuenta con un financiamiento fijo, no cuenta con un financiamiento físico ni con un espacio estable, se puede decir. Actualmente están funcionando dentro de la casa de una de las personas de Guandul. Entonces, es una cuestión súper preocupante porque no hay unas bases para esta propuesta, o sea, no hay algo que nos garantice que va a ser sostenible. Y la cuestión del financiamiento sí es importante, incluso para poderle dedicar más tiempo, más esfuerzo, o sea, saber que esto va a durar y meterse de cabeza en que esto va a durar. Creo que ese financiamiento y esa base podría dar eso. En la cuestión de responsabilidad social, la protección de los derechos de las participantes, como les decía, correspondía a estos tres entes específicos: la familia, la población y las instituciones públicas. Entonces, ¿qué estaba pasando? Se estaba violentando esto y sí se deberían generar procesos sociales, respuestas alrededor de esto. Como inclusión social, Guandul ha acercado varios espacios, herramientas y conocimientos, como ya les mencionaba. Y dentro del desarrollo humano sostenible, lo que más yo rescataba, creo que era esto del tejido social. Entonces fue ver que las niñas sí se movieron, o sea, las niñas se organizaban y las niñas discutían qué era lo que estaba pasando, qué podían hacer, hicieron carteles contestatarios contra el municipio. Entonces ya se empiezan a ver muestras, ¿no?, de una pequeña escuelita de participación social también, en las que vemos qué está pasando, cómo podemos hacerlo, o sea, y ver que es un proceso súper rico, es un proceso que está tejiéndose en las bases y nos remite de verdad a lo que sería el desarrollo local. Bueno, Daniela, vamos a dejar hasta ahí la presentación. Excelente, una presentación muy bien puesta. Entiendo lo que usted trata de hacernos entender a nosotros los lectores una vez que hemos leído esto también, su texto. Tengo solamente 3 preguntas. La primera: ¿cuáles son los aportes que usted encontró en el aspecto psicológico, sociológico y antropológico en su tema de Guandul? Ajá, en el aspecto psicológico de las niñas, lo que se halló es que les había ayudado en otras cuestiones. Por ejemplo, ellas comentaban que dentro de las escuelas, o sea, es una manera de equilibrar las actividades de los niños, no porque es solo académico, en educación física es solo esto. Entonces es lograr en la cuestión psicológica esta conexión con la cuestión de los sentimientos para poder proyectar eso que vendría a ser. Exactamente, son sentimientos y emociones que siempre tienen las personas frente a lo que están trabajando, lo que están haciendo. O sea, justamente la psicología nos ayuda a nosotros en la parte intelectual.
Usted ve cómo es de un aporte especialísimo la danza. La recreación nos ayuda siempre a ver mucho más allá, a abrir más espacios, sociológicamente. Esta cuestión de la construcción del tejido social y la participación. Excelente. Ahí no bastes esas palabritas. Si no me dicen eso que quiero, ahí está. Seguiré dándoles la vuelta. Y antropológicamente. En un primer espacio, un ejercicio de conocerse, o sea, de soy yo con mis sentimientos, pero a la vez de dónde vengo, el reconocerse de dónde vengo y tener ese espacio de seguir construyendo cultura, o sea, como algo. Bueno, son dos palabras, es identidad y cultura. Nada más, la antropología, ya sabemos, estudio del hombre, pero este hombre, ¿por dónde? ¿Para qué? ¿Qué busca este hombre? Este hombre siempre busca una identidad. ¿En qué nos identificamos? ¿Qué somos? Y esa identidad es la cultura, pues. Usted nos habla y nos ha hecho ver, ahí está, justamente están afros, y está de nosotros mestizos, se ve, están medios blanquitos, ¿no es cierto? Se ve. Excelente, ya, de eso trabajamos. Muy bien, vamos con la segunda, excelente hasta aquí. Hay que sacar 10. Sacar 10, porque si no... ¿Cuáles son los limitantes que encontró igualmente usted en todo? Porque usted eso me gusta. Conozco cómo era de mi alumna. Sí, era sí, no se preocupen, sí gastaron bien la plata. Esto hay que decir. ¿Cuáles son los limitantes de la inclusión social que encontró usted en este tema, Guantú? La percepción de la población sobre el arte. Creo que es el mayor limitante, porque mientras la población no vea esto como algo cercano, es muy complicado que se empodere. Entonces, ¿por qué será? ¿Por qué será que nosotros no nos gusta esto? No creo que no nos guste en general, sino que lo vemos como... un pasatiempo. Sí, como algo así, no como algo que puede generar procesos. No logramos ver humanidades en todo esto, sino más bien solo se queda en una cuestión de es bonito y ya, o sea, no logra bajar a una análisis. Es solo bailar, mas no tomar conciencia, justamente, y ese es el gran limitante que tenemos nosotros en nuestro país de Ecuador mismo y toda América Latina, que somos lo mismo, porque automáticamente la danza decimos, no, eso es pasajero, eso, y usted mismo nos está planteando de que a lo mejor se acabe y ya pues, aprendieron a bailar, ¿no es cierto?, para defenderse cuando sean señoritas. Pero si hay otra, ¿cuál otro limitante? De ahí, pues, cuestiones internas de organización, más bien, o sea, que no... O sea, yo entendí ahí la necesidad de tener claro algunas cosas más bien formales, tanto conocimientos como prácticas. Bueno, ahí sí, a conocimientos y prácticas. Entonces, miren, ¿qué nivel es? Eso es lo que me estaba preguntando. ¿Qué nivel es de la población? La población de San Juan de Calderón es un sector rural que todavía no tiene acceso a servicios básicos y sí es una población que está en un cierto límite ya de pobreza. Ahí sí, ahí sí. Y la tercera, ¿qué nos recomienda a ustedes? Primero a nosotros los profesores. Usted ya va a ser licenciada, va a empezar su vida profesional, en cambio nosotros ya estamos arriba, pero para ya bajar, ¿cierto? ¿Qué nos recomienda? Primero a nosotros los profesores. Luego, ¿qué nos recomienda a las instituciones? Hoy le han nombrado muchísimo al municipio que puede hacer. Y luego, ¿qué recomienda también a la población? A los profesores y a la escuela en general, creo que vi los dos extremos. O sea, por el un lado, conocí a Guandul y veía que hacían muchísimas cosas con pasión. En cambio, aquí es como que y no tenía todo ese conocimiento. Aquí es como que tiene todo ese conocimiento por ahí flotando, pero no logra llegar a la pasión, no logra llegar a cuestiones más concretas. Creo que eso falta bastantísimo aquí, que se aprendan a ejecutar propuestas reales. Hay que llegar a tener ese nexo. ¿Cómo era como institución de población? El municipio y luego la población. Como instituciones, no sé si dentro de las instituciones, la verdad, creo
las instituciones ahorita han llegado a hacer eso, a cumplir cuestiones que tengan una visión política. Y en eso creo que es súper importante, más bien por parte de la población, ser verdaderos veedores, o sea, qué está proponiendo esta institución pública, cómo vamos a apoyar este proceso y vigilar, una constante vigilancia y exigencia, ¿no?, de cómo se están desarrollando esos espacios, apoderarse de verdad de eso y ser los que decidan el tipo de desarrollo que se está, no que llegue una institución pública y hace lo que, no hace lo que dice siquiera, o sea, hace lo que quiere, o sea, y respondiendo a cuestiones políticas específicamente. La población. La población, involucrarse. Creo que en general como población nos falta solidaridad. O sea, el saber vernos y que esa solidaridad no sea de, no se quede solo en cuestiones de a alguien le falta azúcar y yo le voy a dar o cosas así, sino que se pueda ver en cuestiones ya más reales, o sea, de que si nos toca reclamar, reclamamos, y si nos toca organizarnos, nos organizamos y salir, o sea, salir de nuestra burbuja, de nuestra casa en la que aparentemente todo funciona y ser más humanos. Realmente yo estoy aprendiendo en esta disertación suya y las preguntas mías irían más al asunto de qué nos va a aconsejar o cómo vamos a poder ver si se puede hacer algún trabajo conjunto en alguna forma, ¿no? Como médico que soy, dentro de las conclusiones que todavía no se presentan, pero a mí me gustaría que nos diga tres factores concluyentes por qué, digamos, esta población necesita, digamos, un tratamiento especial, porque sabemos que la sociedad se ha portado indiferente, incluso en esos sitios que uno debería encontrar más solidaridad y todo eso, ¿no? Entonces, sería tres puntos de vista suyos de por qué hay esta indiferencia. Y después la segunda pregunta sería tres soluciones a estos puntos, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos solucionar? Y la tercera pregunta le hago después de que me conteste las dos. A ver, la primera de las cuestiones concluyentes un poco. Creo que la indiferencia de parte de la población en un primer espacio se refiere a conocimiento, o sea, históricamente la población ha estado súper separada de estas cuestiones artísticas. Creo que recién se está iniciando este proceso. Creo que esa es la más fuerte. Es lo que comentaba de las cuestiones de solidaridad. Y de ahí creo que se necesitan, no sé si profesionales, ya no sé si esa sea la palabra, pero sí entes catalizadores dentro de las localidades. O sea, llegar a algo así. Alguien comentaba de la carrera, o sea, esto es solo picar, o sea, es llegar a un espacio y generar inquietud de que se puede hacer algo. Como soluciones, sé que el Ministerio de Cultura tenía una propuesta de generar o educar nuevos públicos, alguna cosa así. Se debe bajar de la cuestión política, o sea, no se trata de hacer eventos gratuitos, eso no implica conciencia, no implica necesariamente un proceso, sino una cosa más cercana y más cotidiana. De la cuestión de solidaridad, creo que Guandul, si lograra estar dentro de este espacio, podría despertar eso. Creo que esta sería la misma respuesta y la misma solución. O sea, porque sí, en un comienzo fue un espacio donde la familia que antes no se veía o los vecinos llegaron a verse y a reconocer que ese grupo pertenecía a su localidad. Entonces ya también fue despertar eso. Y dentro de los profesionales, tanto académicos se puede decir, como de los artistas también, o sea, todos nos queremos concentrar en un solo lugar, o sea, todos queremos estar en Quito, en el ministerio, y son artistas de la Casa de la Cultura o en la compañía de danza, y no vemos estos espacios, o sea, no les vemos, no ansiamos un desarrollo ahí, o sea, criticamos mucho algunas cosas, pero seguimos siendo parte de ese sistema, y eso implícitamente está generando exclusión. Sí, bueno, aquí viene la tercera, luego de seguir recalcando sus conceptos, ¿no? O sea, es importante encontrar las potencialidades humanas, el talento humano, y justamente esta es una forma, ¿no? Es una forma simple, porque uno no necesita haber cursado ninguna universidad para bailar y para expresarse y para mejorar su forma de arte. Y esto me parece muy interesante para levantar la dignidad humana, o sea, empleando sus propias palabras en todo este sentido.
usted está creando un método, una terapia, se puede decir, social. No debemos esperar que lo haga el municipio o que lo haga la universidad, sino que tenemos que ver la manera de, en una u otra manera, seguir trabajando, a veces en una forma quijotesca. Yo le hablo personalmente con algunos de mis conceptos en la medicina no formal, cosas así, pero de todas maneras yo quisiera preguntarle a usted si estaría dispuesta en alguna de mis clases a acompañarme para que usted les exponga a mis alumnos su proyecto y lo que ha hecho, y de esta manera usted podría ir creciendo, ¿no? O sea, sería algo que es la pregunta, que de sí o no, o no. Sí. O sea, sí, pero porque hay que conocer opciones. Antes de optar por cualquier cosa, uno debe conocer las opciones. Creo que esta es una de esas opciones que no se mencionan, son cosas que existen y necesitan pues hacer sobre el diálogo, no saber que existen y que uno no necesariamente tiene que salir de aquí como le dice, que hay otros espacios e incluso algunas cuestiones que son mucho más trascendentales. Gracias, licenciada. Y además me llevo a las maestras para que también les haga bailar, si no, También invitamos ahí podemos hablar de qué significa el aprendizaje. Bueno, yo también quiero hacerme eco de reflexionar sobre lo importante de este tema, básicamente porque es difícil hacer un marco, hacer algo práctico de un marco tan fuerte y tan sólido, tan aburrido como el de derechos y el de políticas públicas, y creo que su trabajo refleja muy bien esa forma de hacerle práctico al derecho, que es bien dura en la sociedad y que además siempre la gente cree que es solo un tema de abogados, y que realmente los abogados lo que hacemos es representar los derechos de las personas que tienen que trabajar con paga. A mí me interesaría más bien que usted revise conmigo y que además le cuente eso a las personas que le escuchan, cómo es que usted justamente en estos hallazgos de la investigación y en estas fases de la investigación, usted también fue haciendo esos hilvanes entre cómo la gente mira su realidad y después cómo va entendiendo que esas realidades tienen formas de ser exigidas para que mejoren, o tienen formas de ser reflejadas en documentos formales y cosas, y cuál es la riqueza de que eso realmente pase, porque parecería que no llega a tener ninguna valía todo el trabajo si es que no llega a tener un marco específico para que pueda ser sostenible, porque finalmente la gestión con poca pasión es un desperdicio, pero la gestión con mucha pasión y sin organización también es la perdición, es decir, se necesita equilibrio en todos los espacios. Y yo creo que en su investigación eso fue apareciendo para usted también, ¿no? Fue apareciendo para usted también cómo es que esta experiencia sistematizada puede volverse una experiencia que además puede repercutir en muchos otros espacios y con muchas otras personas, dejando lecciones aprendidas para todos los involucrados. Entonces eso creo que me parece importante, porque además en la escuela, que terminó siendo creo que la última anfitriona de la escuela, la escuelita, que fue el último domicilio medio fijo que tuvo la escuela de Guandul, sí se generaron procesos de cambio dentro de lo que significa educación integral. Entonces ahí se deja otra vez suelto algo que ahí debería haberse puesto el principio de sostenibilidad que usted estaba buscando en todo esto. Cuénteme cómo usted encontró, porque no tenía marco de derechos, su investigación al principio no tenía un marco de política pública, no tenía un espacio donde ir a reclamar, y todo fue apareciendo por arte de magia, que no es tan magia, es esto. Claro, creo que fue la necesidad, o sea, ver cómo se empezaron a dar las cosas, y me hizo aterrizar, me hizo aterrizar, y me hizo aterrizar en el derecho, de que ya cuando pasa eso, ¿qué se hace? O sea, entonces ahí más bien fue acudir y ver, no, o sea, hay derechos de los niños, hay políticas públicas, están ofreciendo esto, ¿cómo se puede ejecutar? Pero a su vez también vi lo lejano que está todo eso, o sea, porque si para mí fue lejano, para mucha gente es muchísimo más lejano. Entonces sí, también fue una cuestionante súper fuerte de que
sí existen derechos que están como en nombre, pero nadie sabe cómo lograr que se ejecuten, o sea, entonces sí, partido de eso más bien esa necesidad de contar con un marco normativo y un acercamiento, ¿no? Que también las niñas sin saberlo exigían algo, sin saber que específicamente habían derechos que las amparaban. Ahora, ¿usted cree que su paso por esta experiencia y su contacto con las niñas y su contacto con las maestras de la danza y su contacto luego de las entrevistas con los padres de familia más, haya generado algún otro cambio adicional en ellos respecto de cómo usted fue también modificando su acceso a la investigación? Porque cada vez que entraba a hacer una parte de la investigación de campo salía con información y regresaba con algo diferente, con herramientas más construidas o con propuestas diferentes. ¿Cree usted que hizo algún impacto ahí? ¿Cree usted que se generó algún otro cambio que usted pudo ver de entrada y de salida diferente? Creo que generé inquietud. Y creo que eso más en las niñas, primero, que fue bien rico ver que ellas empiecen a contarme, o sea, que empiecen a contarme lo que ellas sabían, creo que les hizo verse a sí mismas, o sea, recordarse y entre ellas hablar y verse también, ¿no?, de que ya pueden hacer algunas cosas, tienen una formación súper rica, tienen una formación las niñas muy, muy rica. El hecho de que la escuela se haya llevado de una manera informal no significa para nada que no sea un proceso de calidad. De hecho, creo que es un proceso envidiable el que ellas han tenido. Y en los padres de familia sí, creo que fui también con una postura de reclamo de que ellos eran los que estaban cercanos y los que también debieron brindar ese apoyo. Entonces, más bien creo que fui a hacerles algunos cuestionamientos que espero al menos les hayan quedado flotando de alguna manera. ¿Y con las profesoras? Con las profesoras, o sea, fue un ejercicio bien humanizante tratar con ellas, porque además eran conocidos, entonces además de ser este nexo de la investigación, también fue una cosa personal, sí, fue bastante personal también. No sé si lo hice, pero sí espero también haber generado en ellas alguna inquietud de que no hay que dejar que la propuesta muera. Es una propuesta súper rica y no, o sea, no me imagino que se acabe cuando. Desde esta perspectiva de que no deberían morir las propuestas más, son 4 años. Son algunos años de eso y finalmente la idea es capitalizar, potencializar lo que la gente hace, lo que la gente tiene y construir. Usted que está saliendo de una universidad que ahora tiene más un compromiso formal desde todo punto de vista y esa vinculación con la colectividad, y que eso supuestamente en la universidad está súper desarrollado, pero a veces, como dijo el doctor también, finalmente encontramos en la universidad graduandos a montones que siguen teorizando sobre cosas sin lograr aterrizar en la comunidad, y que la vinculación con la colectividad es importante. ¿Qué es lo que usted le dejaría como tarea a la escuela, a su escuela? Y pensando en todos los otros componentes de educación integral que hay en el proyecto, ¿qué es lo que, si yo le digo a usted, ¿sabe qué? Venga a trabajar vinculación con la colectividad de la universidad. ¿Qué es lo que usted le miraría como una actividad concreta que a la universidad le interesa respecto de este proceso y que hay que seguirlo desarrollando? Creo que rodearse de todas las herramientas que tiene para acercarse a estos procesos y brindarles, o sea, brindarles el apoyo que ellos necesiten, que ellos sientan que necesitan, no llegar como escuela con la idea de usted necesita esto y vamos a hacer esto, sino acercarse a los procesos, porque los procesos, los actores, ellos son los que saben, ellos son los que están viviendo. Entonces, acercarnos más bien y hacer eso, ¿no? O sea, si se tiene por principio religioso el servicio, sirvamos, o sea, pongamos ese conocimiento ahí para que ellos que se están desarrollando puedan hacer uso de eso, o sea, más bien ponernos al servicio de conociendo procesos como este, y estoy segura de que hay muchísimos más. Yo le escuchaba a usted cuando hablábamos de su investigación que ahora, y hace rato también lo mencionó, que ahora la escuela de danza está funcionando en la casa de una de las maestras. No siendo esa la situación ideal, porque finalmente es un tema de accesos, de espacios, de tantas cosas que además en el video también se vieron. ¿Qué es lo que usted cree que de aquí para adelante espera
esperaría que se puede hacer desde lo que usted ya ha sistematizado, que es una información importante, para que eso vuelva a tener un repunte, que vuelva a tener espacios propios, que vuelva a tener financiamiento, es decir, que realmente se vuelva sostenible, porque la idea es esa, ¿no? La idea es que usted compruebe con su hipótesis que no solamente la danza es inclusiva, sino que además es sostenible, porque si no, realmente no funciona. O sea, cuando yo empecé a pensar todo eso, y creo que es una idea que se me metió y la tengo hasta ahora, es que esto de despertar procesos sociales debería también empezar a incluir otras cosas aparte del arte. O sea, sí se reúnen las niñas y están dentro de la escuela, pero a la vez las madres empezar a organizarse en microempresas, cuestiones así, que sea una cuestión de educación. Entonces, al momento de que ya no se está apuntando solo al arte, sino también a cuestiones integrales, de verdad, o sea, empieza a ser más sostenible, no solo por cuestiones de financiamiento, sino también por cuestiones de empoderamiento. O sea, ya no son solo las niñas en ese espacio, son las familias desde el barrio, son las organizaciones que a través de eso, de un punto de convergencia, empezaron a desarrollar otras actividades que vendrían a sostener todo esto y hacer que sea un punto de explosión más amplio, se puede decir. Ya. Usted decía que la población de San Juan de Calderón, ese sitio, tiene, entre otros sitios de la ciudad, mucha complejidad respecto de la falta de servicios, respecto de la falta de acceso a servicios básicos que en otras partes de la ciudad ya está garantizado. Además, que eso también es complejo y es complicado porque la población finalmente se mira alrededor de otras necesidades más básicas, más importantes. ¿No cree usted que eso sería parte de las razones por las que estas iniciativas no aparecen, no son apoyadas? La misma comunidad saboteó el asunto porque cambian la danza integral por las computadoras. Entonces, ¿no le parece que una parte de la ciudad como la que usted describe, en la que las necesidades latentes son otras y son para los ojos de la población más básicas, no serían también atentatorias a que se haga desarrollo integral desde el arte, o sea inclusión desde el arte, y que se siga viendo el arte como un tema de hobby, como un pasatiempo, como un uso del tiempo libre cuando realmente sobra el tiempo, en lugar de que la comunidad empiece a gestionar otras cosas que son más importantes, ¿no? Si no tienen alcantarillado, si no tienen agua potable, si no tienen electricidad, no va a ser eso un motivo para que finalmente esto termine siendo absorbido por otras cosas más importantes para la población, porque ahí la población le va a decir, ve, sabes que no me interesa, o sea, tengo otra urgencia. Creo que depende bastante del planteamiento y de la comprensión de esto. O sea, por eso también el tema de la danza como medio de inclusión social, o sea, salir un poco de la idea de la danza como el hobby, sino más bien lanzarlo como es, o sea, como que a través de esto se pueden de verdad generar procesos. Creo que en esto está la riqueza de la participación, porque igual, o sea, una comunidad que no se conoce, que no participa activamente, difícilmente va a llegar a un espacio a exigir o a crear, o a poder proveerse de servicios básicos. Entonces la entrada más bien mía era por ese lado, o sea, la danza es un medio de inclusión social al momento que genera participación, porque al momento que se cuenta con un tejido social, se empieza a poder exigir estas cosas, y si no se puede exigir a nadie, se pueden empezar a construir. Más bien esa era la entrada que yo recibí. Ya. Déjeme hacer una última pregunta que ya más bien tiene el corte político del que estaba hablando. Cuando usted decía que todo se hizo de manera política, que todo tenía una lectura política, ¿qué significaba eso? ¿Que se propone algo que no se cumple? ¿Que se propone algo que termina haciéndose con unos fines diferentes? ¿O qué es lo político para ustedes? ¿Qué es lo que... Primero, por parte del municipio, que se propone algo que no es sostenible. O sea, supuestamente los CDCs fueron creados para inmiscuir en procesos de desarrollo integral a toda la población, pero son procesos que se sustentan por un año, 6 meses, o sea, no... Y es más bien el boom, o sea, al momento que se lanza el CDC, está la administración zonal, está el alcalde, y luego de 6 meses se acabó y nadie volvió. Por parte del Ministerio de Cultura igual, hay políticas que supuestamente amparan todo esto, pero los funcionarios públicos les da pereza llegar a estos espacios, no dan un seguimiento a todo esto, entonces sigue estando solo en el nombre, o sea, sí consta ya en espacios supuestamente del CDC, consta en la Constitución, consta en el Plan Nacional,
pero sigue siendo una cuestión bastante de imagen y se lo ve al momento del compromiso. O sea, las instituciones públicas aún no logran comprometerse con estos procesos, no logran dar ese paso, y creo que la burocracia es deshumanizar. O sea, Paredes puede llegar y poner un candado porque ya no funcionaba ahí. Para Guandul significó muchísimo más. Pero finalmente el CDC es un espacio comunitario, porque si finalmente el CDC es un espacio que le pertenece a la comunidad, que la comunidad es la que dice, la llave del candado tengo yo. Y entonces, ¿por qué es que no se puede quedar el asunto ahí? ¿Por qué es que el CDC termina despersonalizando a la comunidad cuando la comunidad es la dueña del espacio? O sea, incluso aquí supe que hay una controversia también entre la Junta por Mejoras de San Juan y el municipio. Entonces, porque en un primer espacio era que el municipio les iba a dar eso, pero luego la Junta por Mejoras, que no, que una parte del espacio era de ellos, incluso por ahí sonaba que iban a hacer otro CDC en San Juan, o si iban a tener 2 CDCs. Cosas así, o sea, y se quedan ahí, se quedan en esa pelea de qué se hace, qué no se hace, también la utilidad que se estaba dando al CDC. Algunas personas igual comentaban que dentro de las encuestas que el CDC se cobraba la utilización del CDC, que se utilizaba más bien para cuestiones de fiestas, cosas así. Bueno, muchas gracias. Bueno, revisemos con esta ley del Tribunal de Nivel Me siento enredada de pelo. Tan inquieta, caramba, no está creciendo. No se